Recibimos en el cara a cara de Así Son las Cosas a alguien que nos visita. No diría que es del staff, pero lo hacemos venir bastante. Venimos seguido. Es el contador Lucas Gil, que ha estado en otras oportunidades, enviado por la Facultad de Ciencias Económicas al espacio dedicado a analizar cuestiones ligadas con su especialidad. Pero aquí está en el rol político porque es el jefe de campaña de los equipos técnicos, no es jefe de campaña para ser preciso, de Gonzalo Luján. Gracias por venir, Lucas, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué implica ser el jefe de los equipos técnicos? ¿Andás reclutando especialistas? ¿Traeme un ingeniero, un arquitecto? ¿Necesito un psicólogo? ¿Es así? ¿Se arma más o menos así o tengo una idea muy equivocada en mi cabeza? En primera medida implica diagnosticar. Ajá. ¿Sí? Uno no puede pensar qué es lo que va a hacer en la ciudad si no tiene un diagnóstico previo, si no tiene datos previos que le marquen cuáles son las prioridades de la ciudad. En función de eso, sí, la segunda parte es entender que hay un montón de gente en la ciudad que está haciendo cosas muy importantes y muy bien y que posiblemente la política no los está trayendo. Y es sentarse con cada una de esas personas para sumarlos a los equipos a trabajar por la ciudad. Bueno, Gabriel Abrile mencionó una rueda de 5 rayos. Sí. Para su estructura. Ayer pasó la gente de Gonzalo Parodi y dijo que tenían 4 ciudades: Río Cuarto sustentable, Río Cuarto transparente, y ustedes también le han llamado 4 pilares de nuestro proyecto de ciudad. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Bueno, si me permitís 2 minutos, te cuento un raconto de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros en 2019 participamos ya de la interna de la UCR, tal vez lo recordarás. En esa oportunidad el proyecto que encabezaba Gonzalo no ganó, y a partir de ahí hicimos como un proceso fuerte de autocrítica. Dijimos, tenemos que ofrecer algo más superador para la ciudad. Y a partir de ahí empezamos con un proceso intensivo de abandonar este rol medio generalista y medio todólogo que suelen tener a veces los dirigentes políticos, para profundizar el estudio de la ciudad, ¿sí? Y ofrecer al riocuartense soluciones concretas y no eslogan o titulares como se suele a veces escuchar, que no solucionan los problemas específicos de la gente en el día a día. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Desarrollamos nuestro primer pilar y el fundamental para nosotros, que es el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental para nosotros porque no se pueden tomar decisiones ni hacer políticas públicas si vos no tenés datos. Y a partir de ahí empezamos, hubo varios informes que encabezamos a través del centro de estudio que armamos, que fue Pensamos Río Cuarto, que algunos tuvimos la oportunidad de salir acá. Y nosotros a partir de ahí empezamos con un fuerte proceso de análisis de base de datos secundarias, que específicamente es la EPH del INDEC, la encuesta permanente de hogares. Y después empezamos a hacer un esfuerzo más intensivo por generar datos propios. Y a partir de ahí empezamos a generar estudios a nivel local, donde nosotros por trimestre salimos a hacer un relevamiento a nivel global de la ciudad, donde evaluamos diferentes cuestiones, ¿no? Y esta última etapa avanzamos más, Guille, que no sé si te lo conté, en hacer censos en distritos específicos de la ciudad, porque nosotros cambiamos 2 grandes cosas en nuestro diagnóstico. La primera es esta, es decir, todo tiene que estar fundamentado en datos. Y la segunda es cómo miramos la ciudad. Déjame que te interrumpa brevemente para que no avances. Uh-huh. No sé si fue Gabriel Abrile o Gonzalo Parodi, pero uno de los dos me dijo que la ciudad estaba sobrediagnosticada, que hay demasiado diagnóstico. ¿Ustedes creen que no? No, yo creo que un exceso de diagnóstico no existe. Digamos, la ciudad es muy compleja. Vivimos 170.000 personas y la verdad que hay una diversidad enorme en la ciudad. El que recorre y anda la ciudad detecta eso de manera inmediata. Las necesidades son diversas. Hay mitos sobre la ciudad. Se cree que la ciudad solo crece para el oeste. El mayor crecimiento demográfico se da en la ribera del río. Se cree que es una ciudad que tiene una pujanza económica basada en el comercio, y hoy el comercio no puede ser considerado una ventaja comparativa porque la forma de comerciar han cambiado. Dejó de ser la ciudad comercial, claro, esa que atraía. Seguimos creyendo que la gente viene al comercio a Río Cuarto, y en realidad hoy la principal cuestión por la que viene la gente a la ciudad es la salud. Servicios. Entonces implica un cambio de la ventaja comparativa que ofrece la ciudad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores estratégicos de la ciudad y demás? Yo, la verdad, mientras más diagnóstico tenga, mejor para mí. O al menos en nuestra perspectiva de equipos técnicos. Perdón que te interrumpí tu reflexión, pero me quedé con esa idea dando vuelta respecto de si se necesitan o no hacer diagnósticos. En esta necesidad de diagnóstico, y con esto concluyo el primer pilar, cuando uno analiza el EPH,
como dirigente o como ciudadano interesado, lo que ve son valores promedio. Por ejemplo, si uno analiza el EPH a fines del 2022, dice el 9,8 de los riocuartenses no terminó la primaria, pero ese es un valor promedio. Dijimos nosotros, bueno, vamos a someter a prueba ese dato, y lo que hicimos fue empezar a hacer diagnósticos focales. Nosotros la ciudad la dividimos en 50 distritos desde una perspectiva social, y empezamos por los distritos más complejos desde lo socioeconómico, y empezamos a hacer una especie de censo con encuestadores del barrio. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cuánto dan las variables que mide el EPH en los sectores más vulnerables de la ciudad? ¿Y difiere mucho un dato del otro? Te tiro, por ejemplo, el distrito número 5 para nosotros, la gente que no terminó la primaria da el 33%. O sea, 1 de cada 3. Mientras que si uno mirara el valor promedio de la ciudad, da 1 de cada 10. Bueno, entonces, ¿eso qué te permite? Que es por eso para mí no existe el sobre... No lo quieren estigmatizar a los distritos, ¿no? No. Nosotros los numeramos a los efectos de poder analizarlo, pero para nosotros, ¿qué implica eso? Que por eso yo no creo en el sobrediagnóstico. Mientras uno más profundiza, ¿qué le permite? Le permite crear políticas públicas de manera focal, es decir, directamente dirigidas a las necesidades específicas de ese distrito. Hay distritos que lo separa el río, y las necesidades que tienen son distintas. Está claro. O sea que hay un diagnóstico de ciudad para cada sector, no se puede promediar. Está en proceso, no lo hemos terminado porque son 50, pero sí hemos hecho en gran parte de los distritos un diagnóstico. Y sorprende mucho la diferencia conceptual, digamos. Sorprende mucho. Porque cuando vos promedias los que tienen con los que no tienen, ese promedio es falso. Obvio, claro. Porque si yo pienso en la finalización de la primaria, por decir una variable, en los sectores con mejor pasar económico y en los sectores más vulnerables, y si yo promedio eso, sí, me da el 9,8. No voy a nombrar barrio para que no sea... No estigmatizar. Claro. Pero alguien que vive en un barrio cerrado, se lo promedia con alguien que vive en un barrio popular, marginal. El promedio no es la realidad de la ciudad. Esa es la gran puesta a prueba que hicimos nosotros con los diagnósticos que hicimos. Primero eso, ¿no? Si no, la decisión es errónea. Vos decís, no hay un problema de analfabetismo en Río Cuarto. Podrías decir eso como primera conclusión. Y depende. Si yo me fijo en los barrios más populares, más vulnerables desde lo socioeconómico, y ahí hace falta una fuerte política de alfabetismo. Es interesante, me viene a la memoria el viejo chiste de Groucho Marx, la estadística de esa ciencia, que si uno se come 2 pollos y otro no comió ninguno, la estadística dice que se comieron uno cada uno, ¿no? Claro, exacto. Bueno, vos sabrás, como dijiste al principio, yo doy clase en la universidad y doy clase de matemática, y la cuestión estadística es una cuestión que a mí me apasiona, y la media, o el promedio, como se conoce en estadística, y sí, es una medida que se suele usar, pero hay veces que no se puede considerar. Punto 1, le falta diagnóstico. Sí. Punto 2. Punto 2, hay otra gran cuestión que nosotros trabajamos, que es, a partir del diagnóstico uno dice, bueno, yo empiezo a trabajar en una política pública para la ciudad. Bueno, hay muchas veces que la política pública se piensa y se ejecuta sin incorporar al vecino, que va a ser el receptor de esa política pública. Entonces, nuestro segundo pilar es la participación y consensuar con el vecino qué es lo que va a hacer el gobierno, ¿sí? ¿No es el presupuesto participativo eso? El presupuesto participativo... Esta mañana lo escuché a Gonzalo Comanesa ser crítico del presupuesto participativo, que hay cosas que el Estado no tiene que delegar en los vecinos si lo votan o no lo votan. Lo hemos analizado en profundidad, y te diría que la gran mayoría de los proyectos presentados entran en una órbita de seguridad, o de luminarias, o de mantenimiento de garitas de colectivo. Bueno, ese tipo de cuestiones son de por sí parte de la agenda del Estado. No tiene que esperar a que la gente lo diga a partir de un proceso de presupuesto participativo. Debería estar en la agenda del Estado, digamos. Nosotros lo que creemos como verdaderamente presupuesto participativo es que un barrio, ¿sí?, pueda determinar las necesidades que tiene, ¿sí?, que no sean parte específica de una agenda básica del Estado, y que a partir de ahí se consensúe con el Estado qué es lo que se va a hacer. Ese sería el segundo pilar para nosotros. El tercero, que en esto hemos trabajado fuertemente en un análisis presupuestario, tiene que ver con la eficiencia. La eficiencia en el uso de los recursos. Hoy por hoy tenemos el 60% del presupuesto consumido en 2 conceptos prácticamente. Uno es la higiene urbana y otro es la masa salarial del Estado. Bien, bueno, ahí hay que empezar a trabajar en algunas cuestiones que tengan que ver con la administración de los recursos. ¿Pero se está gastando más de lo que corresponde? ¿Se podría ahorrar en esas 2 cuestiones? Y, por ejemplo, te tiro un ejemplo. En lo que es higiene urbana, hoy aproximadamente por día en la ciudad de Río Cuarto sale entre 10 y 11 millones de pesos por día. ¿Cuál es el principal factor que ocasiona? ¿Y está bien hecho el trabajo?
Bueno, ahí vamos por parte. ¿Cuál es el principal factor que ocasiona ese desembolso tan grande? Porque vamos a ser sinceros, el 17% de lo que es el presupuesto se va en lo que es higiene urbana específicamente. Bueno, la periodicidad. Todos los días pasa el camión recolector de residuos. En ninguna ciudad desarrollada del mundo esa frecuencia es viable. Ni tampoco se ejecuta. Bueno, ahí tenemos un primer tema como para empezar a trabajar, ¿no? En ese sentido, si uno lo pensara de ese lado, sí, se está gastando más que otras ciudades en lo que se refiere a la higiene urbana, por ejemplo. ¿Bien? Eso es como para tirarte un punto que después, si querés, lo profundizamos con una de las propuestas que tenemos nosotros. Y la última, que para nosotros es muy importante y de hecho lo hemos incorporado en todos nuestros relevamientos y diagnósticos, es la innovación. La aplicación de la tecnología en lo que se refiere a la agenda del Estado, porque nosotros creemos que para que haya una ciudad inteligente, primero tiene que haber un Estado inteligente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros como equipo ya lo venimos trabajando en nuestro trabajo de campo y la idea es aplicarlo en la gestión de gobierno. Un ejemplo de innovación. Un ejemplo de innovación, por ejemplo. Para que lo entendamos. Un ejemplo de innovación en lo que estamos trabajando es el desarrollo de una aplicación interna de la municipalidad donde la agenda de todos los funcionarios sea pública y permita a quienes estén en puestos jerárquicos de la municipalidad controlar con objetivos e indicadores a todos los que estén desarrollando algún puesto, ya sea secretario o subsecretario en la municipalidad. Y que si no recibe el vecino... Parte de la hipótesis de que hay funcionarios que no funcionan. Claro, tal cual. Nosotros creemos que... ¿Y los vas a controlar por una aplicación a sí, eso? Sí. Sí, con indicadores, con metas y con tiempos. Porque antes, ¿RIN qué hacía? Venía una queja respecto de un área, agarraba a la persona, se cruzaba al frente, se tomaba un taxi, vamos al área donde no funcionaba. Tal cual. Y les caía con la persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta señora dice, ¿quién fue el que no la atendió? Ese que está ahí. Sí. Y RIN se encargaba del resto. Bueno, ¿eso ahora se puede hacer con una app? El Toño, en ese momento no estaba el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Nosotros hemos tenido la posibilidad de ver una experiencia de gestión en Argentina, donde el funcionario tiene una aplicación donde obviamente hay una interacción con el vecino, donde el vecino a través de un canal informático puede cargar un requerimiento, una demanda, una necesidad, una consulta, y cada una de esas cuestiones tiene parametrizado tiempo de respuesta. Y te juro que en esa experiencia que fuimos a conocer, cada uno de los funcionarios se frenaba la visita con nosotros para poder contestar eso en tiempo y forma, porque sabía que había una consecuencia si no respondía en tiempo y forma. Nosotros creemos que la agenda tiene que estar informatizada, tiene que ser clara qué es lo que va a hacer cada funcionario todos los días desde que empieza a que termina su jornada, y tiene que ser medible. El desempeño de los funcionarios tiene que ser medible. No tiene sentido. El 75% de los funcionarios, si los controlas, están en otra, ¿no? Por supuesto. Entonces, nosotros creemos que la innovación implica un mejor funcionamiento. Y obviamente para un mejor funcionamiento hace falta un mayor control. Y eso lo tienen claro todos los miembros del equipo. Todos los miembros del equipo lo tienen claro que vamos hacia esa dirección. Bueno, diagnóstico, participación ciudadana, eficiencia e innovación. Y las propuestas principales, lo estoy leyendo de una síntesis muy apretada, pero muy didáctica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno entiende un poco de qué se trata, pero ahí hay algo que me parece que es difícil de conseguir. ¿Cómo se le da carnadura a algo? Por ejemplo, entiendo que Gonzalo va a eliminar el EDECOM. No quiere que siga existiendo el ente de prevención ciudadana y control municipal. ¿Qué va a tener bajo su órbita la Secretaría? Bien. No hay una policía municipal. Bien. ¿Qué es? Más allá de un título de una Secretaría. Bien. Esto surge de un diagnóstico, por supuesto, como decía anteriormente. Nosotros, a partir del segundo semestre de 2021, detectamos algo en los análisis que veníamos haciendo de la encuesta permanente de hogares. Los niveles de pobreza e indigencia en Río Cuarto superaron los de Gran Rosario a partir del segundo semestre de 2021. A partir de ahí a nosotros se nos prende una alarma, que fue, bueno, si la desigualdad crece, es probable que el contexto social de la ciudad se vuelva más complejo. Eso implica tener la inseguridad como una variable que puede llegar a despertar. Bueno, ¿qué podría ser una cuestión que frene esa consecuencia? Porque la inseguridad es una consecuencia, no es la causa de nada, es una consecuencia de un montón de factores que están sucediendo. Bueno, lo que podría frenar eso es una estructura policial, una infraestructura, policial, que esté solvente, ¿no? Que tenga todo lo que necesita para funcionar. A partir de ahí empezamos a hacer un análisis de cuál es la infraestructura que tiene la ciudad. Bueno, la ciudad, con la dotación de gente y la superficie que tiene, ¿sí?,
Por ejemplo, en Banda Norte necesitaría 14 móviles. Tiene uno. Y otro que funciona intermitentemente. Necesitaríamos 506 agentes. Y tenemos 480, no estamos tan lejos, pero dentro de esos 480 tenemos varios que están en tareas administrativas o pasivas, como se le dice, y algunos con carpeta médica, entonces tampoco. Y según las referencias que nos brinda la ONU, deberíamos tener más o menos unas 800 cámaras, de las cuales no llegamos ni a la mitad. Entonces la infraestructura policial no alcanza tampoco. A partir de ahí dijimos, bueno, tenemos dos opciones como gobierno municipal. O dejamos que la seguridad es una potestad del gobierno provincial y no hacemos nada, o empezamos a pensar algo de manera alternativa a nivel municipal. Y ahí surge la Secretaría de Seguridad, que reemplazaría al ente de prevención o ex-SEDECOM. ¿Por qué el ente de prevención no debe existir más? Bueno, primero tuvo un gran cambio, que es pasar de ser descentralizado a desconcentrado. Y eso, desde el punto de vista administrativo, implica una gran lentitud para cualquier transacción que quiera hacer el ente. Entonces, un ente que te tiene que pedir autorización a la Secretaría Económica. Y un ente que te tiene que cuidar tiene que ser ágil. Sí. Y hoy es todo menos ágil. Entonces, segundo, porque... Eso fue por el escándalo de los cheques, ¿no? Exacto. Fue por un escándalo de corrupción y terminó en esto, que en realidad perjudica a todos los recuerdenses. Tengo poco tiempo, pero veo Secretaría de Seguridad, Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable, ya hemos hablado, modernización del Estado Municipal, Plan Futuro Basura Cero. Me gustó, en realidad quiero saber si es una cuestión excepcional o permanente. Gabinete con jóvenes protagonistas, ¿qué significa? Bien. Bueno, nosotros tenemos un equipo de jóvenes que obviamente está incorporado a la cuestión de los equipos técnicos. Y nosotros tenemos una cuestión con los jóvenes que le decimos, miren, ¿quién va a hacer la propuesta para los jóvenes? La tienen que hacer ustedes. Yo tengo 33 años y la verdad que ya me considero que no puedo interpretar los pensamientos de alguien de 20. No, pero ¿cómo te vas a decir? ¿Te sentís joven? No, yo digo que no puedo representar lo que necesita un pibe de 20 hoy en la ciudad. Entonces la idea fue, empiecen a trabajar ustedes. Y lo primero que nos dijeron fue lo siguiente: siempre a los jóvenes la representación que se nos da es una subsecretaría de juventud. No queremos eso. Porque nos dan esa subsecretaría para que nosotros gestionemos un poquito de algunas cosas. ¿Qué quieren? ¿Una persona? Ellos quieren representación de manera transversal. ¿En cada secretaría un joven? No sé si en cada secretaría, pero sí que haya representación en los lineamientos estratégicos de la estructura municipal de personas jóvenes. Pero eso no se contradice con la reducción del tamaño del Estado y la eficiencia en el gasto público. Obviamente que ahí hay que hacer un trabajo que obviamente tiene que entrar muchísima menos gente de la que no va a estar. Eso hay que ser sincero, digamos. Hoy la Municipalidad de Río Cuarto, ¿tenés idea de cuánta gente trabaja entre todas las formas de contratación? ¿2.000? 4.000. 4.000. 4.000. Entre todas las formas. Planta permanente, tenemos aproximadamente 700 y pico de esos 4.000 solamente. Sí. Después tenemos contratado personal de gabinete político y no hay que olvidarse de cooperativas y fundaciones. Cooperativas y fundaciones. Ahí hay un gran laburo para hacer. Sí. Y obviamente siempre el pensamiento es que no es agrandar la estructura, sino es al contrario. Hacerla más eficiente. Bueno, ojalá que estas ideas también, más allá de los resultados de las elecciones, también puedan ser canalizadas, ¿no? Porque me parece que algunas iniciativas son muy interesantes, que no caigan en saco roto, digamos. Sí. Aunque me parece a mí que hay estructuras, de las propuestas políticas que van a las urnas, en la interna radical está más abierta a contemplar un debate interno, y otras los veo más cerrados a una lógica de determinados sectores. Pero esto ya es un análisis de mi parte. Nosotros, como te digo, creemos que toda propuesta es aplicable a la ciudad si tiene fundamento. Si no tiene fundamento, ya ahí empieza débil la cuestión. Y obviamente que esto es abierto, no es una cuestión que seamos un grupo cerrado de que esta es nuestra propuesta y se termina acá, digamos. Si hay un debate para mejorar cada una de las ideas, nosotros estamos abiertos y somos conscientes de que la diversidad en el pensamiento es lo que genera mayor representatividad de una política pública. Lucas, gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. También por ayudarnos a entender, ¿no? Porque aquí hay una cuestión también que la política tiene que focalizar la mirada en parte del distanciamiento que hay entre los dirigentes sociales y la sociedad a la que representan. Está ligado porque el lenguaje del político se ha encriptado y le habla a audiencias cautivas. Y hay que hacer entender con palabras concretas, en proyectos concretos, qué se quiere hacer para mejorar la vida de los riocuartenses en este caso. Totalmente. Gracias, Lucas. Gracias a ustedes.